en el en el Sermón del Monte. Está basado en las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y va a darnos a nosotros unas pautas muy, muy interesantes de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero vamos a comenzar en el 5:20 para poder entender lo impresionante de lo que está pidiendo el Señor. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, Señor, y por este tiempo que nos regalas para glorificarte y para exaltarte. Damos a ti todo honor y toda gloria. Pedimos, Señor, que primeramente perdón por nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Pidiendo que podamos, Señor, venir con la palabra, Señor, clara, concreta, conforme tú la expresas, con un corazón dispuesto, con unas ganas, Señor, de aprender de ella y de practicar, Señor, cómo llevarla acá. Te rogamos, Señor, por lo que vamos a escuchar. Pedimos que haga lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Pedimos misericordia para todos los que nos escuchan y para tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted estuviera escuchando a Jesús en esos tiempos y escuchara las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 20, diciéndole que, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos y los escribas creían tener todos los comportamientos y todas las pautas necesarias para entrar al reino de los cielos. Ellos creían nos estamos comportando como Dios pide. Ellos pensaban estamos haciendo las cosas que el Señor dice. Ellos pensaban que podían cumplir con los requisitos que el Señor exigía. Interesantísimo eso. Ahora recordemos, Jesús está hablándole a sus discípulos y la escena donde está ocurriendo todo esto, porque todo eso viene casi en un mismo paquetico, estamos hablando casi del Sermón del Monte, que es Mateo capítulo 5, versículo 1, que también vamos a estarlo mirando. Pues cuando llegamos a Mateo 5:1, tenemos que ubicarnos en la escena. Ahora, comencé por el final del texto de lo que había dicho el Señor en el texto de Mateo, porque es algo bien interesante. ¿Qué pasaría si el Señor viniera y nos dijera lo mismo? Si la justicia de ustedes no supera a los escribas y fariseos, no van a entrar al reino de Dios. ¿Y cuál es la justicia que exige Dios? Desde que Jesús empezó a predicar, a predicar del reino de los cielos. Dice, el reino de Dios se ha acercado, está cerca, está entre vosotros. Todo el tiempo se iba como acercando el asunto así, hasta que finalmente llegó. Lo traía el Señor, era una cosa impresionante, era una cosa fantástica. Ahora, pero lo que no estaba todavía claro, por lo menos no se había esbozado así puntualmente, eran cuáles eran esas condiciones del reino. El Sermón del Monte, o más conocido como las bienaventuranzas, son las líneas a donde hay que llegar. Ahora usted imagínese a los discípulos de Jesús escuchando el Sermón del Monte y entendiendo que eso es lo que exige el Señor, que los estándares que coloca el Sermón del Monte son los que Dios quiere para entrar al reino y que esos estándares son superiores, como dice al final en el 20, al que tienen los escribas y los fariseos. El problema de esos estándares es que cuando uno los lee, a nosotros también, ¿qué reacción le produce? Están desde el 5:1 en adelante. ¿Cumplimos esos estándares? Uy, ¿qué habrán pensado los discípulos después de escuchar todos esos estándares que el Señor colocaba para ser un ciudadano del reino, para vivir conforme Él manda? ¿Es que son imposibles? Sin Cristo son imposibles, son inalcanzables y condenan a las personas. Eso es algo que debe quedar claro. Porque revelan lo terrible de la condición humana y lo alejados que estamos nosotros del Señor. Si los entendemos bien, el Sermón del Monte nos muestra lo que Dios desea realmente que seamos como ciudadanos. Cristo obviamente cumplió cada una de estas cosas, pero no se equivoque. En la carne nunca vamos a llegar a hacerlo como Cristo, pero esa es la línea a la que tenemos que llegar, intentar llegar. Nunca seremos como Él, pero debemos intentar llegar donde Él ha llegado. Por eso las exigencias del Sermón del Monte siguen vigentes hoy. Y solamente con los recursos y la gracia de Dios que Él dispone para cada uno de nosotros, eso que parece tan utópico para muchos, pero sí se puede llegar a eso,
Debe ser una meta de la vida cristiana que por la gracia y el poder del Señor podamos alcanzar. No al nivel de Cristo, pero sí acercándonos a lo que el Señor quiere. Porque de lo contrario, si nuestra justicia no es superior a los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. ¿Cuáles son esos listones que el Señor coloca? Y solamente, obviamente, no vamos a ver todos. Les rogaría que vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Mateo 5, 1 y 2. ¿Están ahí, muchachos? Mateo 5, 1 y 2. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comienza el Señor. El sermón se produce cuando el Señor ha estado, lo que ha hecho antes es que ha pasado toda la noche en oración. Después de pasar la noche en oración, elige a los 12. Se va a una llanura que queda ahí cerca y sana a un montón de enfermos. Y después de todo ese trabajo, o sea, digámoslo en palabras, trasnochado, después de elegir a los 12, después de sanar en trabajo, más trabajo, predica el sermón, más conocido como el Sermón del Monte, que se encuentra aquí, y en Lucas tenemos una versión un poquito más corta de lo que es el sermón. Se encuentra en las dos partes, algo muy bonito. Pero lo interesante del texto es lo que el Señor nos está diciendo. Los oyentes del sermón. Dice que está hablándole a sus discípulos. Pero los discípulos, alrededor de los discípulos hay un montón de gente. Por eso dice que cuando vio las multitudes, cuando él vio las multitudes, subió al monte y enseñaba. Wow. En esta ocasión, el Señor no huyó de la multitud, algunas veces lo hizo, sino que se reunió en un lugar aparte. Después del bullicio, recuerden que acababa de sanar, como lo dice Lucas, en el paralelo, Jesús venía de sanar a un montón de gente. Quería enseñar con tranquilidad. Y llegó y se subió, y dice que subió al monte. A ver quién lo seguía. Imagínense, un montón de gente sana, ¿cuántos lo habrán seguido? ¿Quién sabe? Igual que hoy, puede que algunos poquitos. Pero había muchos con él, junto con los discípulos. Entonces estaban los discípulos y la multitud. Chévere, ¿no? Haber estado ahí sentado en ese tiempo. Jesús sentado allá en el monte, porque dice que se sentó la primera línea, está los discípulos y un poco más atrás una multitud de curiosos. Jesús sabe que los dos lo están escuchando, tanto los discípulos como los curiosos o la multitud que los acompañe. Los dos necesitan escuchar el mensaje. Y los dos necesitan saber cuáles son las implicaciones de meterse con el Señor. Los dos tienen que conocer qué significa, cuál es el costo de andar con el Señor. Cosa que hasta el sol de hoy sigue siendo vigente, señores. Eso no ha cambiado ni un poquito. Eso es tal cual como lo vemos hoy. Por eso es tan práctico el sermón. Recuerden, solo se puede llevar a cabo, se puede acercar a esas líneas estando en Cristo. ¿Dónde pasó eso? Eso fue cerca de Capernaum, como lo dice Lucas. Dice que en el monte, subió al monte, no nos dice exactamente cuál, pero era ahí cerca en la región de Galilea. Y ahí hasta cuando usted se va por allá, hasta le dan una enseñanza, le dan 3 lugares donde posiblemente Jesús enseñó ese sermón. Usted no ha ido últimamente a Israel, allá por el lado de Galilea. Si usted va allá, le van a decir, mire, puede ser aquí, aquí o acá. Yo he ido, obviamente, por internet para mirar el sitio, muy interesante. Y siempre te dicen, puede ser acá, y te van a decir, aquí fueron las escaleras donde el Señor, y cosas como esas, muy bien, y cosas así. Y obviamente todas alrededor de esas hay iglesias, hay cosas de esas. ¿Quién va a ser el maestro de esta enseñanza? Cristo mismo. Cristo mismo. No. Es una clase, literalmente, llamaríamos esto una clase magistral del Señor. ¿Cómo lo hizo? Como lo hacían todos los maestros judíos, sentándose. Cuando un rabino enseñaba en los tiempos bíblicos, se sentaba. ¿Se imagina hacer eso en la iglesia? Uy, cada domingo. Lo interesante de lo que significaba era eso. Si el maestro se sentaba, significa que tenía toda la autoridad para hacerlo. Ese era el punto.
Era una señal de que iba a impartir alguna enseñanza. Era una señal de alguien que reconocido y que con respeto y respetado que iba a hacerlo. Eso estaba por todos los evangelios. Y una vez él se estuvo allí, el Señor se sentó en el monte y dice que abrió su boca. Dice que abrió su boca. Uy. Y les enseñaba diciendo, wow, significa literalmente, siguió haciendo algo que venía haciendo constantemente. Como está el verbo ahí, está diciendo es una acción constante que Jesús ejecutaba. Le encantaba enseñar. ¿Y qué enseñó? Y empezó a hablar de lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas, que son fantásticas cuando se miran a fondo. Todas las bienaventuranzas comienzan con la palabra Macarios, que significa bienaventurados, que significa felicidad, gozo. Oh, es un gozo que Dios produce en sí mismo por estar haciendo su voluntad, que no se ve afectado por ninguna circunstancia de vida. Diferente, obviamente, al gozo humano. Eso es lo que se llama una bienaventuranza. Y estaban allí. Y todas tienen la misma fórmula. Bienaventurados los tales porque esto y aquello. Así es la forma de todas las bienaventuranzas. Todas las bienaventuranzas son chocantes, o sorprendentes o paradójicas. Son cosas que uno dice, pero como parecían que fueran contradicciones, pero no lo son. Todas tienen una promesa. Si usted las lleva a cabo, hay un galardón. Todas tienen un galardón. Pero todas describen el carácter cristiano, el carácter del reino. Describen el deseo de Dios. Lo describen muy, muy claramente. Son las virtudes que un creyente tiene que manifestar. Y deben manifestarlas todas. Todo aquel que dice ser un hijo de Dios o que aspira a ser un hijo de Dios debe reflejar, buscar, llegar con su carácter a tener esa forma en que el Señor dice que estaba allí reflejada. Debe notarse. Ese es el punto. Por eso el carácter de Cristo se ve reflejado en los evangelios y en muchos escritos, porque para mostrar a que hasta allá tenemos que llegar. Entonces, cuando estudiamos las bienaventuranzas, estamos mirando el carácter, aspectos del carácter de Jesús, con el fin de que nosotros avancemos hacia la meta de que Cristo, como dice Gálatas 4:19, sea formado en nosotros. ¿Eso está claro, señores? Y vamos con la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow. Es un versículo para muchos controversial por la forma en que está escrito, por la interpretación que tenemos que darle, porque por nuestra forma de ver la vida, lo que llama la gente cosmovisión, a veces tenemos una idea de la pobreza de espíritu totalmente diferente a como la ve el Señor. Ahora, la pobreza de espíritu no tiene nada que ver con la pobreza material. La pobreza de espíritu no tiene nada que ver con la pobreza material. Usted puede que tenga las dos, o alguno tenga las dos, pero no quiere decir que una depende de la otra. ¿Ok? Ese es el punto. No van cogidas de la mano. Hay muchos pobres que se aferran a sus pecados igual que los ricos y se endurecen ante el evangelio. Y hay pobres que están carcomidos de envidia y amargura. Y wow, y no pueden tener esa bienaventuranza que el Señor está prometiendo. Ahora, la humildad de espíritu a veces acompaña a la pobreza material. Y listo, y vamos a mirar en qué sentido es que el Señor lo estaba acá, pero no son cosas completamente diferentes. Ahora, tampoco estamos diciendo que entonces cualquier cosa material es terrible, ese sería el otro extremo. No estamos diciendo tampoco eso. Pero estamos diciendo que el Señor quiere resaltar en este texto algo que es muy importante, que pongan por encima de cualquier cosa algo que el Señor desea, la pobreza de espíritu. Usted dice, pero eso suena raro, ¿cómo así que Dios quiere que yo sea pobre de espíritu? ¿No sería mejor ser rico espiritualmente, lleno de cosas? Ya, vamos allá. Ojo con eso.
El Señor, sobre lo material, recuerden que el Señor da, el Señor quita, Él le dice a los discípulos que no amontonen tesoros terrenales, que no nos ansiemos de lo material, que eso es incompatible con una verdadera confianza en Dios. Eso es una enseñanza de lo material. Pero con lo espiritual nos pide sea pobre. Uy. En la Biblia es obvio que hay que desapegarnos de lo que es temporal y de lo que es material. El Señor lo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que sea, también el Señor dijo que fuéramos mayordomos, que usamos bien y responsablemente todo lo que el Señor nos da. Y habló de lo difícil que es un rico que entra en el reino de los cielos. Es que es difícil. Pero la humildad de espíritu es algo un poco diferente. Ahora, lo interesante es que muchas veces cuando las posesiones materiales de una persona son muchas, le cuesta demasiado depender de Dios y vivir una vida de fe. Y se deja llevar por las preocupaciones de este mundo, se deja llevar por el engaño de las riquezas de este mundo. ¿Ok? Y a veces por estar allá, esta persona es una persona que espiritualmente no reúne lo que el Señor quiere, no lo tiene. Por eso cuando empezamos a hablar de esta bienaventuranza, que es bien interesante, el Señor está buscando algo que se llama humildad de espíritu. Humildad de espíritu. El pobre de espíritu, el humilde de espíritu. Ese es el que Él está buscando. Independientemente de que esa persona posea recursos económicos pocos o muchos, Él sí quiere un espíritu humilde o un espíritu, como se llama en el texto, pobre. Ahora, dice Sofonías. ¿Conocen a Sofonías? ¿Cómo así no sabían que estaba en la Biblia? ¡Wow! O sea, grave. Sofonías, rápidamente, busquen ahí Sofonías 3:12. Los estoy viendo acá por la cámara. A todos, muy rápidamente, ya todos llegaron inmediatamente. Sofonías 3:12. Dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Uy, que se refugiará en el nombre del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en medio del nombre del Señor. Uy, chévere, ¿no? Isaías 29:19. Isaías 29:19. Les leo para que no vayan hasta allá. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Los humildes crecerán en alegría. Interesante que hay en la Biblia hay textos que resaltan la humildad, la alegría del humilde. Y no está hablando tanto si tienen o no tienen cosas materiales. Ese es el punto. Mateo obviamente se está refiriendo a los pobres en espíritu, no a la pobreza material, sino la humildad y el quebrantamiento del corazón. La pobreza espiritual es propia de una persona que es sensible y abierta a las demandas de Dios. ¿Es usted sensible y abierto a las demandas de Dios? ¿A lo que Él quiere, a lo que Él desea? Cuando una persona se cree rico espiritualmente, sobrada espiritualmente, yo sé que eso es así, yo depende de sí mismo. Se vuelve egocéntrico la persona, confía en su propia justicia, cree que las cosas se hacen a su manera. Son personas autosuficientes. ¿Conocen personas así ustedes? Ojo, cuando una persona tiende a ser autosuficiente, wow, es difícil que sea pobre de espíritu, porque no quiere depender de nadie, ni de Dios. Y eso es duro. En cambio, el pobre de espíritu, en lugar de negar su pecaminosidad, es alguien que dice, sí, yo soy un pecador, Señor, yo no puedo, yo sé que no puedo vivir solo haciendo lo que yo quiera. Y la verdad, Señor, yo reconozco, yo me avergüenzo. Tengo bancarrota espiritual, me hace falta montones de ti. Ese es el que el Señor está buscando. Son las personas que han sido profundamente convencidas
de cuánto les falta para llegar a ser como Dios quiere. Son personas convencidas que no son sabios en su propia opinión, ni son santos. Son personas que tienen que, como base, como una de sus frases, su palabra, digamos, más importante es la humildad dentro de su alfabeto, vivirla. La humildad o la pobreza, más bien la palabra pobre, tiene dos significados en la Biblia. Dos palabras se utilizan. Una para referirse a la clase humilde obrera, en contraste con los ricos que no hacen nada. Y la otra palabra habla de la miseria máxima, del mendigo que no tiene casa ni posesiones, de aquel que tiene que depender de las limosnas de los demás. Y esa es la palabra que usa Cristo acá. El que tiene que depender totalmente de Dios. Entonces, como pueden ver, esta bienaventuranza es fuerte. Igual que en ese tiempo, en ese tiempo las riquezas eran tenidas por una fuente de felicidad. Y la gente pensaba, si yo tengo cosas es porque Dios me ha bendecido mucho. Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, lo mismo cuento de hoy, la misma vez pasaba también allá en esas cosas. Y la gente en su mente pensaba, bienaventurados los ricos porque Dios los bendice grandemente y les sonríe. Pero Jesús cuestiona eso. Y Jesús dice todo lo contrario. Cuando Jesús está diciendo que si una felicidad está fundada sobre las riquezas, realmente no tienen nada. La riqueza verdadera, la felicidad verdadera está en los mendigos espirituales, los que al no tener nada se acercan a Dios todos los días, todo el tiempo, conscientes de su indignidad, pidiendo que el Señor derrame su bendición que no merecen sobre ellos. En la Biblia hay ejemplos de eso. Está Lucas, ¿recuerdan de Lucas 18, 10 al 14? Dice el texto. Yo les leo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, se propició a mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahí está el pobre espiritual, que se siente indigno ante Dios y sabe que le falta un montón, pero lo intenta. Se estrella, falla, pero lo intenta. Cada día va mejorando. Y el rico que necesita, no, yo soy tan malo como este. Hoy en día, actualizando la parábola, el Señor, yo voy a la iglesia Getsemaní de los 52 domingos, normalmente voy casi 50, Señor. Solo fallo el día de la madre que caiga en domingo, por mi mamita linda y especial. Y el día de mi cumpleaños si cae en domingo. Los miércoles, ¿cómo será que he ido? Creo que por lo menos una vez al mes, o sea, no sé, me deben dar un premio. Yo fijo casi, si no está lloviendo, yo voy por allá, Señor. ¿Cómo será que he diezmado algunas veces algo? O sea, hay gente que ni da, imagínense eso. Y canto también. Y el otro día me pidieron que ayudara en algo y ahí estuve esos 10 minutos ayudando. Cierto, Señor, que gracias porque no soy como esos otros que no hacen nada. Uy. Señores, Dios siempre ha revelado que para que el hombre goce de su bendición necesita tener un espíritu quebrantado y humilde. Eso no es algo, no es una enseñanza que no se haya dado antes. El Señor siempre lo ha dicho a lo largo de toda la Biblia. No es una enseñanza nueva. Él siempre ha querido, ha deseado, ha anhelado que sea así.
Isaías 66, vamos allá. Isaías 66, versículos 1 y 2. Isaías 66. Versículos 1 y 2. Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Dice el Señor, yo estoy en el cielo, la tierra es el estrado donde yo pongo mis pies. Yo hice todas esas cosas, pero ¿saben qué me deleito? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Uy, ese es el que el Señor está buscando, al pobre, al humilde de espíritu, que cuando escucha la palabra, no ese que dice, ay, ya sé, al final los leones no se lo comen. Sí, ya me sé esa historia. Ah, no, ya sé, no, eso ya. Está hablando el que siempre sabe que hay algo que aprender de Dios. Así yo lo haya escuchado 10 veces o 20. Al que puede sacar cada vez que escucha la palabra algo provechoso que Dios quiere enseñarle. Pero el que más me gusta es Isaías 57:15, que incluso es una canción muy famosa. Isaías 57:15. Es una canción que dice: al alto y sublime que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo de Israel, que vive en las alturas. Y, bueno, pero esa es la canción, pero el versículo dice algo así, Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime, que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. O de los quebrantados, como lo diríamos nosotros. Qué chévere, ¿no? Para Dios tener un corazón humilde, quebrantado, es muy valioso, es muy importante. En el Apocalipsis, ¿cuál fue la crítica del Señor a la iglesia de la Odisea? El creerse mucho cuando no era nada. La iglesia de la Odisea decía: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Cuando el Señor les decía ahí mismo en el Apocalipsis que eran más bien que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La pobreza de espíritu no estaba en la iglesia de la Odisea. No ponían esas características y estaba en peligro de ser vomitada de la boca de Dios. En cambio, había otra iglesia que era un poquito diferente. Una iglesia que era pobre, pero rica. Eso es Apocalipsis 2:9, que es Esmirna. Yo conozco 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Qué diferencia, ¿no? No tiene que ver con lo material. No tiene que ver con eso. En los tiempos del Señor, la máxima aspiración de un judío era llegar al reino de los cielos, estar sentado al lado de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y sin duda ellos pensaban que los primeros que iban a entrar, pues, eran los escribas y los fariseos. En esa decían: yo soy un escriba, yo soy un fariseo, yo voy a entrar porque soy justo, porque se consideraba justo, ¿no? Porque soy un religioso. Pero Jesús los miraba más bien como farsantes, como religiosos. Él decía que el reino de los cielos es para los que hacen su voluntad. ¿Y sabe cuál es la primera condición para que uno la pueda hacer? Entender la total impotencia para cumplirla en términos humanos. Señor, yo no puedo. Y es verdad, pero tú sí, contigo sí. Los fariseos y los escribas no consideraban eso. No pensaban eso, creían que sí podían cumplirlo.
Pero el ser humano es incapaz de vivir conforme a la ley de Dios. Y Dios conoce la triste condición del hombre. Y espera que el hombre se dé cuenta de ello. Y ese es el corazón que Dios está pidiendo, de que las personas dejen de pensar que dejemos de pensar que estamos en condiciones ideales con Él. Y que más bien nuestro corazón nuestro espíritu esté quebrantado, humilde. Y cuando eso ocurra, entonces Él va a darle a cada persona que tenga un corazón así, unas fuerzas necesarias y unas herramientas necesarias para vivir conforme Él manda. Y entonces vamos a poder vivir como Él dice en el reino. Nunca al nivel de Jesús. Él es Dios al 100. Pero ojo, sí tratando de llegar lo más alto con respecto a esas cosas. Por eso las bienaventuranzas comienzan con este punto, con el quebrantamiento de espíritu. La única manera de que las demás se cumplan es que esta se cumpla primero. Con el quebrantamiento de espíritu, con la humillación ante el Señor, que la tuvimos el primer día cuando nos entregamos, pero que debe mantenerse a través del tiempo si en verdad queremos hacer cambios y transformaciones profundas en nuestros corazones. Señores, el reino de los cielos no es para personas que se crean, que confíen en su propia rectitud. Si alguien cree eso, no ha entendido, no ha comprendido su verdadera situación en todos los aspectos. Quien piense que puede confiar en sus propias reglas para vivir, en su autosuficiencia, no ha entendido las altas demandas que Dios exige. Son arrogantes, autosuficientes y se arriesgan a no ver el reino. El reino es para los que se humillan ante Dios, reconociendo que en ellos no mora el bien. Que experimentan la angustia de quebrantarse por su miseria espiritual, moral, y yéndose a los pies del Señor para que los salve. Esos son los pobres de espíritu. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros con eso? ¿Cumplimos el requisito? ¿Somos pobres de espíritu? Por eso es importante que si la intención de nosotros, nuestra dependencia sigue siendo en nosotros mismos, en nuestras ideas, en nuestras fuerzas, hay que parar. No aguanta, no sirve, no tiene sentido. ¿Para qué vivir así? El cristianismo y la vida cristiana no puede ser vivida de esa forma. Así no es. Por eso ese es el primer requisito. Corazón humilde, contrito. Y se hace con un espíritu humilde, pobre. Como les he dicho siempre, la pobreza espiritual es levantarse cada día. Cuando tiene 20 años, levantarse después de llevar 5 años en la iglesia, en las cosas de Dios y decir, Señor, me hace falta tanto de ti. Cuando lleve 30 años en las cosas de Dios, levantarse y decir, me hace falta tanto de ti. Cuando lleve 85 años, si es que todavía tiene voz, Señor, me hace falta tanto de ti. Y cuando tenga 95, si llega hasta allá, que usted se levante y diga, así no se pueda mover. Señor, me hace falta tanto de ti. Eso es ser un pobre espíritu. Uno que entiende, mientras vivamos acá hay que seguir aprendiendo, hay que seguir creciendo. Y en ningún caso puedo depender de mí mismo para eso. Es la primera. La segunda está en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y obviamente, normalmente cuando vemos a una persona que llora mucho, ¿conocen personas así? Yo no conozco, pero bueno, digamos que hubiera una persona que llorara mucho, ¿no? Que de cariño le decimos lagrimín o algo así. Entonces, decir, no, pues qué tiene de rico estar llorando, qué felicidad estar llorando, pues obviamente para el mundo no tiene sentido. Interesante.
Ahora, ¿de qué clase de lloro está hablando el Señor? El lloro que está hablando acá el Señor es una señal de desolación, de miseria, de desconsuelo, de tristeza. Mm. Y está diciendo que los que lloran deben ser considerados afortunados, no a causa de su aflicción presente, sino a causa de la consolación que un día recibirán. Interesante. Hay muchas circunstancias que hoy producen tristeza y producen pena. Pero en la Biblia siempre dice que es mejor llorar ahora y al final conocer el consuelo de Dios después. Y vivir una vida riendo acá y irnos a una eternidad donde terminamos en el lloro y crujir de dientes. Aquí esto que está diciendo el Señor es que hay formas, hay llantos que son genuinos y son válidos delante de Dios. Y hay unos que no. Y obviamente está diciendo que el que tiene un llanto genuino con Dios, y ya vamos a mirar qué es un llanto genuino con Dios, Dios le hace una promesa. Recibirá consolación. Obviamente que está el llanto que no sirve para nada, el del niño pataletudo. Ay, quiero mi helado, quiero mi helado. Cómprame mis papas, mis papas. Bueno, hay chinos así que son de esos. Y si no le dan eso, empieza como... O los grandulones esos, es que yo quería hacer esto y no salió. O las lágrimas de envidia, es que me dio una piedra, y que una piedra, y lloró de la piedra que le dio. O lágrimas de orgullo. O esas lágrimas de que la herida que llevo siempre en el alma no cicatriza. Esas no tienen consolación. Pero hay unas que sí. Hay unas tristezas y unas lágrimas que sí tienen consolación. Una de ellas está en 2 Corintios 7:10. Vamos allá. 2 Corintios 7:10. ¿Están ahí? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Uy. Dice, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Hay una tristeza, y lo voy a decir así, que Dios comparte con nosotros, que Dios dice, ¿sabes qué? Siento lo mismo. Wow, qué interesante eso, ¿no? La que es conforme a Dios produce resultados. Dice que produce un arrepentimiento. La primera tristeza válida que tuvimos fue ser pecadores y reconocer que necesitábamos de Dios. ¿Y sabe a qué nos condujo esa tristeza? ¿Y sabe a qué nos condujo ese dolor que seguramente en muchos casos tuvo lágrimas? A la salvación. Y aunque habíamos llorado ya un montón de veces en el mundo, por muchas otras cosas, echaron aquí que protagonistas de novela y vainas de esas. Mataron al de corazón valiente. Bueno, y vainas de esas. Cuando entendimos que había una tristeza que era superior, cuando entendimos una tristeza que se amoldaba a la voluntad de Dios, como es que el hombre reconozca su condición y se arrepienta, esa tristeza produjo un resultado fantástico que se llamó salvación. Uy, qué chévere. Ahora, ¿quién puede tener esa tristeza? Pues el que cumple la primera bienaventuranza, el pobre de espíritu. Ese es que la puede cumplir. Ese es que la puede tener, el que la puede sacar fácilmente. ¿Y sabe por qué? Porque llora por su propio pecado, por su condición, porque se siente mal de ser así. Mm. Y siente dolor de ser así. Siente dolor de vergüenza con el Señor, siente que la conciencia le acusa, es duro. Y se necesito de ti, Señor. Cuando una persona vence su soberbia, su egocentrismo, su autosuficiencia, si reconoce su condición pecadora y que merece un juicio de Dios,
Tu corazón, si genuinamente entendido, se humilla con Dios y llega a decirle, como le dijo el publicano, ten misericordia de mi pecado. O llega a decirle como el hijo pródigo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Uy, ese es el llanto de arrepentimiento. Es el llanto que Dios dice va a traer consolación. Es el llanto que justificó al publicano. Ese es el llanto que hizo que los brazos del padre se abrieran para el hijo pródigo y le dieran la bienvenida a la casa por el regreso de él o la reconciliación. Pero pilas, no es para un momento, no es para para un instante de la vida, unos poquitos instantes. Es para aquel que cuando se mete con Dios empieza a ver la vida como la mira el Señor y entonces empieza a sentir el dolor. Uy, primero siente el dolor propio de ser como es y de que está en esa pelea y no quiere fallarle a Dios, pero empieza también a sentir el dolor ajeno y empieza a mirar la condición del persona moral, espiritual, física de su prójimo y empieza a sentirse tocado por eso. Empieza a ver el dolor que ha producido la caída del hombre y le produce una tremenda tristeza como él, por un lado, y los demás la sufren. Y no estamos hablando que es una persona que sufre en depresión. Es que estoy triste por la humanidad perdida y yo también. No, pues no es eso. Pero sí es una persona que es sensible, que se conmueve profundamente. Nuestra generación es una generación insensible, que ya se acostumbró a ver la muerte como algo normal en los noticieros, en las cosas, sin sobresaltarse por mayor cosa. El que es pobre de espíritu todavía sigue siendo sensible a esas cosas, a la fragilidad humana, al dolor que todos los días vemos en tantas cosas y siente ese amor del Señor hacia una humanidad perdida, necesitada de Él. Y siente que la gente lo necesita. Y es porque el amor de Dios ha sido derramado en su... Practica la palabra compasión. Ya no siente ese, uy, terrible todo lo que, uy, como quedó de terrible, como le pasó esa llanta por encima, como que no, siente dolor, llora, llora. Llora por la rebeldía de la gente, por la incredulidad de las personas que tiene cerca, porque no quieren aceptar o acatar la voluntad de Dios, porque no quieren creer en el Evangelio. Llora porque él sabe las consecuencias terribles de que esas personas sigan esos caminos, de que atenten contra Dios tan de frente y nunca quieran seguirlo, de rechazar a quien extiende sus manos amorosas a un pueblo, como dijo el Señor, rebelde y contradictor. Llora al ver la soberbia, la autosuficiencia, el desprecio por su hijo. Llora cuando el amor de Dios es rechazado, cuando el nombre de Dios es blasfemado, cuando la palabra de Dios es despreciada. Ay, llora. Ríos de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan tu ley, dice el Salmo 119, 136. Y va a escuchar a muchos llorar por el dolor de tener una vida alejada por Dios. Ese es el punto. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es algo normal, es algo que va a estar, pero no dice que seamos insensibles a ella.
Porque igual todo el que quiera vivir piadosamente va a sentirla, va a vivirla y va a ser perseguido. Si una persona genuinamente ha sido quebrantada, se ha convertido al Señor, llorará por sus pecados, llorará por su miseria moral, por su miseria espiritual. Pero también ese sentimiento se reflejará en la tristeza de ver a otros alejados de Dios. Jesús fue varón, como dice la Biblia, experimentado en quebranto. Él fue el primero que tuvo que vivir esto al ver la humanidad a la cual arribó. Jesús en algunos pasajes de la Biblia expresó ese dolor y esa sensibilidad que tenía. Porque era manso y humilde de espíritu. Y eso hacía que pudiera sentir ese dolor. Y como lo leemos en la Biblia, lloró. En ese versículo tan corto y dice, y Jesús lloró. Lloró porque entendió y vio la debilidad humana y cómo seguía perdiéndose el ser humano más y más. El Señor dice que el creyente, porque esto es para creyentes, que tiene un corazón humilde y contrito, llorará ante la aflicción de otros. Y no estamos hablando que necesariamente tengan que tener lágrimas. Algunos la tendrán o muchos. Habla del corazón, de que el corazón esté dolido, esté afligido al ver estas cosas. Pero también dice la Biblia, recibirán consolación de parte de Dios. Si hay algo que la Biblia resalta es el consuelo de Dios ante las lágrimas. Él lo dice en muchos lugares, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 21:4. Ni habrá más llanto ni dolor. Uy. Ese es Dios. El Señor le pide a los hombres que abandonen sus caminos impíos, que abandonen sus pensamientos, que se vuelvan al Señor y Él tendrá compasión de ellos, que echará en las profundidades del mar nuestros pecados. Y le pide a la gente que lo busque para que experimenten el gozo de la salvación. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La gracia única del Señor. Y que sin importar cuántas cosas vivan, cuántas cosas difíciles tengan que vivir, Dios estará a su lado para darles fuerza, para darles paciencia. Porque es el Dios que tenemos, un Dios que consuela. Por eso la Biblia dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, salva a los abatidos, a los pobres, a los contritos de espíritu. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 18 y 19. ¿No dice acaso la Biblia, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás? En el Salmo 50, 15. Invócame. Uy. ¿Y acaso no recordamos lo que dijo Jesús? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No es acaso eso lo que dice el Señor? Wow. ¿Y no le dijo acaso a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? En 2 Corintios 12:9. No fue eso lo que le dijo. Siempre hay fruto en la aflicción, hermanos. Y no estamos diciendo acá que usted vive una vida toda depresiva y todo. No, 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 no. Estamos diciendo que tenemos que ser sensibles a lo que Dios quiere que seamos sensibles. Porque las cosas que se padecen o que se viven
Pablo dijo, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y todo eso pasa para que todos viendo qué hace Dios le digamos, Señor, te damos la gloria, te damos a ti la gloria en medio de cualquier circunstancia. Señores, la consolación de Dios es real, es viva. Usted la ha experimentado, la hemos experimentado muchas veces. Y yo no sé qué estemos viviendo ahora, seguro algunos momentos complicados, difíciles. Estamos en un mundo caído, así que no es nada, no, es normal que pase eso. Y seguro algunas de esas cosas han producido dolor, tristeza, lágrimas. Vayamos al Señor. Porque bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Segunda Corintios 1, 3 al 4. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando todas esas cosas pasen y llegue donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni tristeza, ni llanto. Cuando eso pase, cuando el Señor cuando vayamos a la presencia del Señor, vamos a mirar hacia atrás y vamos a darnos cuenta que, wow, lo que sufrimos fue mínimo en comparación a la tremenda consolación que recibimos de Él. Qué chévere, ¿no? Llegar a ese momento. Y un día llegaremos a la presencia donde hay plenitud de gozo, a la presencia misma del Señor. Cara a cara con Él. Cara a cara con Él. Y como dice el Salmo 17:15, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Uy, plenamente consolado, contemplando la imagen del Señor. Ahora, si hoy no estamos viviendo eso, solo puede ser por una razón. La primera es que no hemos entrado al camino de Dios. Porque nuestro corazón no ha sido lo suficientemente humilde para entregarse a Él y para reconocer nuestra condición. Y segundos, ya entramos, pero no hemos entrado en una dureza de corazón donde no podemos ser sensibles a lo que estamos viendo y a lo que la gente que vive alrededor tiene. Y no hemos querido seguir trabajando con eso. Los ciudadanos del reino, como son los llamados en estas bienaventuranzas, señores. Que aunque nunca lleguemos por nuestra carne a ser como Jesús, todos los días tenemos que ir creciendo poco a poco, formando en nosotros la imagen de Cristo. Con estas dos cosas inicialmente. Una humildad, una pobreza espiritual que reconoce la inmensa necesidad y dependencia de Dios cada día. Y una compasión expresada con un dolor, un llanto en nuestros corazones por una humanidad que se sigue perdiendo. Ese es un ciudadano del reino, en sus dos primeras partes. Por eso en esta noche, hermanos, está el consuelo del Señor. Si ya entramos al Señor, el reino de los cielos ya está disponible para nosotros, si estamos en Cristo. Y si hay aflicciones en esta vida, y son lágrimas genuinas, hay consolación para ellas, y esa es la esperanza de todo creyente. Y recuerden que lo que vivimos acá solo es una leve y momentánea tribulación, que no tiene comparación con el eterno peso de gloria que tendremos un día con el Señor en el cielo. Por eso los animo en esta noche a que vivamos como ciudadanos del reino, a que intentemos acercarnos cada día más a Dios, a que dejemos esa autosuficiencia en nosotros mismos y empezamos a entregarle al Señor lo que merece. Toda la gloria, la honra, la alabanza y una dependencia total a Él.
como Él quiere que la tengamos. Que se nos sea ayudando, hermanos, vamos a orar para terminar. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, Señor, y has sido bueno con nosotros. Gracias por tu mano preciosa, maravillosa, por tu amor. Gracias por la oportunidad, Señor, de un día conocerte. Pero ayúdanos a seguir avanzando y a escuchar, Señor, tus planes perfectos para como ciudadanos del reino, para que vivamos conforme tú mandas. Dejamos tus palabras una vez más, Señor, para que tú nos las recuerdes y trabajes con ellas en nuestros corazones. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.